Muy buenas noches, señores. Vamos a comenzar con una nueva sección que se llama Conociendo la Biblia libro por libro, una introducción a cada libro. Después veremos el canon bíblico, pero vamos a empezar con el libro de Génesis. Comenzamos con el libro de Génesis y que su nombre real en el hebreo antiguo, en el Antiguo Testamento, es Bereshit, que significa en el principio. Así como suena, en el principio, tal como dice en el versículo 1:1. ¿Quién es el autor del libro de Génesis? Indudablemente el profeta Moisés, y fue escrito alrededor de entre 1450 y 1410 antes de Cristo. Es el primer libro de la serie Pentateuco que escribió el buen Moisés. Con sus 50 capítulos está dirigido al naciente pueblo de Israel, a la comunidad que se va a formar después del Éxodo. Vemos ahí que el propósito del libro de Génesis es sentar las bases históricas y teológicas para el resto de los libros de la Biblia. Y siendo la Biblia el manual para enseñarnos cómo Dios redime a su pueblo, en Génesis del capítulo 1 al 11, Dios nos muestra que el hombre es rebelde e incapaz de redimirse a sí mismo, por lo que en los capítulos del 12 al 50, el Señor nos muestra los pasos que Él ha diseñado para redimir a su pueblo y al mundo entero, haciéndolo por medio de pactos con diferentes hombres, pero ante todo demostrándonos que Dios es el creador de todo. Dios como creador. Dios es el personaje central en Génesis. Él es el Señor y soberano creador de todas las cosas. La Biblia da por hecho de que Dios es el creador de todo y no se molesta en demostrarlo. Dios crea a la humanidad primeramente con Adán y Eva, en un acto de amor y no por necesidad. El pecado y sus consecuencias. Adán y Eva fueron creados inocentes y con plena capacidad de elección, y con esa libertad eligieron desobedecer a Dios y perdieron su inocencia y libertad. Esa libertad está ahora limitada a todos nosotros como seres humanos por la naturaleza caída, y la muerte vino como consecuencia del pecado, el llamado de un hombre. El plan de redención del Señor comenzó cuando Dios llamó de entre todas las familias de la tierra a un hombre. Esa familia sería el instrumento de Dios para bendición y salvación de toda la humanidad. El bosquejo. En este libro de Génesis, a muy grandes rasgos, vamos a ver la historia de la creación del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3, la historia de Adán del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 5, versículo 32, la historia de Noé del capítulo 6 al capítulo 11, la historia de Abraham del capítulo 12 al capítulo 25, la historia de Isaac del capítulo 25-20 al capítulo 28, versículo 9, la historia de Jacob del capítulo 28 al capítulo 36 y la historia de José del capítulo 30 al 50. Cristo en Génesis. Indudablemente Cristo aparece en Génesis muchas veces, pero los versículos que ofrecen una clara referencia hacia nuestro Señor y Salvador son los versículos 1:26, donde el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y en el capítulo 3, versículo 15, donde Dios nos promete un redentor, cuando la palabra señala que el redentor pisará la cabeza de la serpiente, pero ésta le morderá en el calcañar. ¿Cuáles son los versículos clave en el libro de Génesis? Indudablemente muchísimos, pero podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio Dios creó todas las cosas, capítulo 1, versículo 26, donde dice: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, capítulo 2, versículo 7, donde dice que el hombre fue hecho para trabajar en el jardín del Edén. En el capítulo 2, versículo 24, la creación del matrimonio, donde dice que el hombre y la mujer se unirán en una sola carne, y por esto el hombre dejará al padre y a la madre. Capítulo 3, versículo 6, donde libremente Adán y Eva decidieron darle la espada a nuestro Señor, ocasionando la caída y con eso la consecuencia, la muerte y la entrada del pecado en el mundo. El capítulo 3, versículo 15, en la promesa de un Salvador, donde ya lo habíamos mencionado, entre muchísimos otros versículos que hay en Génesis. Cada uno, por medio de la lectura, sabrá cuál es el que le llega más hondamente. ¿Cuál es la enseñanza en Génesis? La enseñanza en Génesis es sobre Dios. Nos revela que Dios es el creador, que es justo en sus mandatos y juzga a la humanidad cuando ésta lo desobedece. Hace pactos con personas indignas,
pero es para el bien de la humanidad. Nos enseña sobre la humanidad, nos muestra la gloria de la humanidad al enfatizar que de toda la creación solo los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también nos enseña la vergüenza de la humanidad en tres incidentes que muestran su desobediencia y rebeldía: la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. Pero sobre todo nos enseña como seres humanos la necesidad de un Salvador. Y Génesis introduce fundamentos sobre la salvación y un Salvador sustituto, como lo vamos a leer en los otros videos. La historia de cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, dándonos una enseñanza también acerca del mayor héroe de la fe que podemos tener, a este señor llamado Abraham. Pero bueno, ese es digamos, un pequeño bosquejo de lo que sería el libro de Génesis. Nos seguiremos con los demás libros, si Dios nos da el permiso, en los siguientes videos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.